lo que yo puedo opinar, mi opinión. ¿Cuál es el límite entre la opinión Pues yo mía te diría los y lo mandamientos que absoluto? nosotros tenemos. Juan Pablo II dijo en una ocasión que el decálogo es el patrimonio de moral mayor que tiene la humanidad, el mayor patrimonio moral de la humanidad, nuestros mandamientos. Otra cosa son los mandamientos del Islam, que no tienen nada que ver con esto. Los mandamientos del Islam son, digamos, no se basan en esta dignidad sagrada de la persona humana. Tienen que hacer una peregrinación a la Meca, ¿no? Tienen que dar limosna, ojo, no la justicia, sino la limosna, ¿no? Después, pues tienen que rezar varias veces al día, y eso está muy bien, ¿no? Luego incluso la yihad, la guerra santa, que es un mandamiento que no incumbe a los musulmanes como individuos, pero sí al conjunto, y que en último término, pues eso lo puede decidir los ulemas, o así, ¿no es cierto? Pero la guerra santa, porque el Corán dice, si a un pueblo se le predica nuestra fe, y la rechaza, entonces indudablemente viene la guerra santa, la yihad, que ellos la justifican indudablemente para extender el Islam, ¿me entiendes? Es decir, no se basan en la dignidad sagrada de la persona humana, esos mandamientos del Islam, la nuestra sí. La dignidad de la persona humana en cuanto está compuesta de cuerpo y alma. Yo te tengo que respetar a ti, ¿me entiendes? Yo no te puedo robar, ¿no? Nadie te puede violar, estarás de acuerdo conmigo, que eso es un mal, ¿no es cierto? Nadie te puede difamar y hhacerte un daño terrible de tal manera que no encuentres trabajo por ninguna parte. Eso sería hacerte un daño irreparable. Si creemos en la dignidad sagrada de la persona humana en cuanto está compuesta de cuerpo y alma, entonces tenemos que admitir una moral objetiva. Yo quisiera preguntarle, porque usted habló de los 10 mandamientos, pero podría decir alguien que no sea creyente o que no sea cristiano, que eso sirve quizás para los que son creyentes, porque son una ley dada por Dios, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle si solo tiene un validez para esas personas o existe algo que pueda darle una fundamentación. Esa es una buena pregunta, eso te respondería Santo Tomás mejor que yo. Santo Tomás dice, los mandamientos del decálogo son de ley natural. ¿Y qué es válidos la ley natural? para todos los hombres. Válidos para todos los hombres. Entendido, creyentes o no creyentes. La ley natural son aquellas exigencias, digamos, que tiene la dignidad sagrada de la persona humana, que es la misma en todos los hombres. Entendido, es decir, si yo te mato a ti, que eres cristiano, o mato a un budista, es el mismo pecado, ¿no es cierto? Porque un budista también está compuesto de cuerpo y alma y tiene una dignidad sagrada. ¿Me entiendes la cuestión? Y entonces, indudablemente, Santo Tomás decía, la ley natural tiene 3 niveles. El primer nivel es el de los principios generales, que son evidentes, hace el bien y evita el mal. Después llegamos por deducción, dice él, al decálogo, ¿entendido? Y eso también es el segundo nivel de la ley natural. Y luego tercero dice, hay otras cuestiones más complicadas en las cuales necesitamos la reflexión de los sabios, como podría ser, no sé, hoy en día la bioética, una cosa de ese tipo, ¿me entiendes? Pero ese segundo nivel es de ley natural. ¿Qué es la ley natural? El conjunto de las exigencias fundamentales que emanan de la dignidad de la persona humana en cuanto a compuesta de cuerpo y alma. Es el número 50 de la Veritatis Splendor. La Veritatis Splendor la escribió, creo que lo he dicho ya, Juan Pablo II, para decir que existe lo intrínsecamente malo y que existe una ley natural, que son el conjunto de exigencias y de derechos que surgen de la dignidad sagrada de la persona humana en cuanto está compuesta de cuerpo y alma, número 50 de la Veritatis Splendor, y que son realmente válidos para toda la humanidad. Eso es la ley natural. Y esa ley natural, dice en el número 13, la Veritatis Splendor, viene reflejada en los mandamientos, que reflejan, digamos, los distintos bienes particulares que corresponden a toda persona humana. Entonces, es una ley que cualquier hombre puede conocer. Sí. Entonces, ¿cuál es su relación con Dios? O sea, porque si todo hombre puede conocerla, pues es posible que no tenga ninguna relación con Dios, ¿no? Porque Dios. En último término, esa ley se nos viene, la podemos percibir todos por el sentido común, ¿no es cierto? Pero se basa en esa dignidad del hombre compuesto de cuerpo y alma, y ese alma está directamente creada por Dios. No sé si me explico. De tal manera que si quito a Dios, suprimo el alma humana, el hombre queda reducido a materia y ya no tenemos moral. ¿Me explico o no me explico? ¿Entendido? Dios, hemos hablado del alma humana, lo dijimos aquí muy claro un día, que está creada directamente por Dios, ¿no es cierto?
Entonces Dios, digamos, es, digamos, la fuente última de la dignidad sagrada de la persona humana. Repito, si Dios no existe, tampoco puede crear tu alma y queda reducido a pura materia, y entonces no existe la moral. Entonces hay hombres que no creen en Dios, pero por instinto pueden reconocer las exigencias fundamentales de los mandamientos, ¿me entiendes? Y con un poco de reflexión nosotros les podemos explicar, como hemos hecho ahora, que esa dignidad sagrada de la persona humana se fundamenta en Dios, que sin Dios no hay dignidad sagrada de la persona humana. Sí, pero yo conozco a mucha gente que dice por ahí que sí, que ellos creen en los derechos humanos, pero no creen en Dios. Bueno, hay que preguntarles entonces por qué creen en los derechos humanos. Es decir, esos derechos humanos no los tienen los pájaros, ¿me entiendes? Los pájaros, digámoslo así, no tienen derechos. Es solamente el hombre el que tiene derechos, por estas razones que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y con un poco de reflexión les podemos decir que si creen en los derechos humanos, tienen que creer también en Dios, ¿me entiendes? Porque los derechos humanos, ya lo repito otra vez, ¿no?, se fundamentan en la dignidad sagrada de la persona humana. Lo que para mí son unos deberes respecto de ti, son unos derechos para ti, ¿no es cierto? Yo tengo que respetar tu vida, no te puedo matar, ¿no es cierto? Tú tienes un derecho a la vida, y ese derecho se fundamenta en último término en Dios, que te ha dado un alma humana, ¿no?, que trasciende lo puramente material. Si no fueras más que materia, si fueras simplemente un cerdo, ¿no es cierto?, un día te podríamos matar para comer. ¿Me entiendes la cuestión? ¿No? Si tenemos hambre. Pero no te podemos matar porque tú tienes un derecho a la vida, y ese derecho a la vida, lo mismo que los deberes, los derechos y los deberes son la cara y cruz de la misma realidad. ¿Me explico? Lo que para mí son deberes, para ti son derechos, y viceversa. Entonces esos derechos se fundamentan en último término en Dios. Es decir, si quitamos a Dios, no podemos hablar de la dignidad de la persona humana. Y lo he dicho con una frase muy corta. Pero llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿por qué dicen que muchas veces dicen que